Reciban un cordial saludo. Bienvenidos al curso de Geometría Analítica. Hoy veremos la introducción a las cónicas. Así que vamos a ello. ¿Qué son las cónicas? Las cónicas son curvas resultantes de hacer diferentes cortes o intersecciones de un plano con un cono circular recto. Antes de hacer tales cortes o intersecciones, para que veamos cada una de las cónicas o de las curvas que resultan de hacer tales cortes o intersecciones, quiero mostrarles características o cositas que tiene un cono circular recto. Primera característica, que va a tener una base circular. Segunda característica, que esta línea, ¿sí?, que estoy señalando se va a denominar generatriz. Ahora pasemos a hacer los cortes correspondientes para ver las cónicas resultantes. Vamos a hacer el primer corte. Para este corte lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar las tijeras de forma paralela, ¿sí?, a la base del cono, ¿sí?, paralela, que tienen misma pendiente. Entonces hacemos, ya teniendo las tijeras de forma paralela, ¿sí?, ahí lo podemos apreciar, a la base hacemos el corte para ver qué curva resulta de ese corte. Bien, como podemos apreciar acá, a ver si se ve, nos resultó un círculo. Esta es la primera cónica resultante de hacer el primer corte. Bien, vamos a ver la segunda cónica o curva que se nos forma en el segundo corte. Para ello vamos a tener que inclinar un poquito más el plano, ¿sí?, de esta forma. Entonces teníamos las tijeras de forma paralela a la base. Ahora vamos a inclinarlo un poquito más para realizar el siguiente corte y ver la curva que nos resulta de ese corte. Bien, bien. Entonces ya hice el siguiente corte y da como resultado, podemos apreciar acá, una elipse. A ver si se enfoca. Ahí lo podemos apreciar. Bien, entonces tenemos como segunda cónica la elipse, o como segunda curva resultante de hacer un corte con un plano en este cono. Bien, veamos cómo vamos a realizar el siguiente corte para ver la siguiente cónica que va a resultar. Entonces, para hacer el siguiente corte tenemos que colocar el plano de esta manera. Entonces vamos a colocar el plano de esta manera, ¿sí? A ver, ven acá. Pues lo que hicimos es voltear el cono y vamos a colocar el plano de esta manera. ¿Para qué? Lo que necesito es que ese corte, ¿sí?, que estoy haciendo con las tijeras en este plano puede atravesar hasta la base, ¿sí?, de esta forma. Y vemos que como curva resultante de este corte o intersección de las tijeras con el plano nos da una parábola. Bien, y esa sería la tercera cónica o curva resultante de hacer un corte de las tijeras con este plano. Y esta sería la tercera cónica o curva resultante de hacer un corte de la manera que les enseñé de este plano con este cono circular recto. Bien, pasamos a hacer el siguiente corte. Para ello ubicamos el plano, que ya está bien cortadito, de esta manera. Vamos a ubicarnos acá en esta posición donde no hemos cortado y vamos a hacer un corte de esta manera. Vamos a coger las tijeras, voy a voltear el plano porque no puedo hacerlo de esta manera, voy a voltear el plano y vamos a hacer un corte de esta forma. Entonces, ahora tenemos que hacer un corte, ¿sí?, de forma perpendicular a la base, ¿sí? Entonces para ello ubicamos el plano o las tijeras de forma perpendicular a la base y realizamos ese corte. Entonces acá tenemos esto y realizamos el corte. Ya sabemos, de forma perpendicular, es decir, que el plano necesita formar, o las tijeras necesitan formar 90 grados, ¿sí?, con la base. Bien, y acá podemos apreciar la cuarta cónica o curva resultante de hacer ese corte o intersección de este plano, que son las tijeras, con este cono. Como podemos apreciar acá,
nos dio como resultado la hipérbola, ¿sí? Así se denomina, la hipérbola. Bien, ahora hagamos un esquema, ¿sí?, de los cortes que realizamos con este plano, que son las tijeras, con este cono circular recto. Bien, entonces como les mencionaba, acá tenemos el esquema del cono con las diferentes intersecciones o cortes que hicimos anteriormente, solo que con ayuda del plano como primera curva resultante del primer corte obtenemos una curva que tiene esta forma, la cual denominamos circunferencia. Para el segundo corte obtenemos una curva que tiene esta forma, la cual denominamos elipse. En el tercer corte vemos que se obtuvo una curva que tiene esta forma, la cual denominamos parábola. Y el último corte es algo especial, ya que acá nos están mostrando, ¿sí?, una parte, ¿sí?, de la curva resultante. Por eso es que para realizar la última intersección se muestran muchas veces dos conos unidos por el vértice, ¿sí?, ya que, como les digo, acá nos están mostrando es una parte de la curva resultante, ya que acá se pudo haber alargado más, ¿sí? Entonces generalmente lo explican de esa manera. Acá se puede haber alargado más este plano, ¿sí?, y acá pudo haber cortado al plano más arribita, ¿sí?, puede haber cortado al cono más arriba. Entonces en sí la gráfica nos va a dar de este tipo, porque como les menciono, el plano se puede haber cortado, ¿sí?, o se puede haber alargado y haber cortado a otro cono que tiene la misma base de este cono. Entonces por eso la curva resultante va a dar de este tipo. También necesito hablarles de cortes que no nos van a generar curvas, sino que nos van a generar o un punto o rectas. Por ejemplo, acá tenemos, voy a dibujar otra vez acá esto, el cono. Como les mencionaba, muchas veces dibujan también un cono arriba del vértice del cono. Si tenemos un plano y corta el vértice del cono, pues me va a formar es un punto, ¿sí?, como resultado de esa intersección. Bien, y ahora si trazo un plano, ¿sí?, que va a pasar por las generatrices de los dos conos, pues se me va a formar es una recta. Ahora, si trazo dos planos de esta manera, lo que se me va a formar ahora son dos rectas que están formadas por las dos generatrices, ¿sí? Estas generatrices se me forman una recta y esta generatriz me va a formar otra recta. Entonces a estas cónicas, las cuales no van a ser curvas sino que van a ser rectas, o en este caso un punto, las vamos a conocer como cónicas degeneradas. Entonces, como final del video, recordemos cuáles son las cónicas que vamos a estudiar: la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola.